En este ejercicio vamos a ver un nuevo tema, la TEMAR mixta. Y bueno, la TEMAR mixta, tasa mínima aceptable de rendimiento mixta, se puede considerar como un promedio de las aportaciones de capital de todos los inversores, de todos los aportadores que participan en una inversión. Es decir, que la TEMAR mixta considera el rendimiento de todos los inversores que han aportado una cantidad de capital a una inversión, y cada uno de esos rendimientos se pondera en función de la proporción de capital total aportado por el inversor. Bueno, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Tenemos la siguiente situación: una empresa. Para invertir en una empresa de productos plásticos se necesitan 1.250 millones. Los socios solo cuentan con 700 millones. El resto se pedirá a dos instituciones financieras. La financiera A aportará 300 millones, por los que cobrará un interés del 25% anual. Por su parte, la financiera B ofrece 250 millones a un interés del 27.5% anual. Si la TEMAR de los accionistas es del 30%, ¿cuál es el costo de capital o la TEMAR mixta de la empresa? Bueno, aquí tenemos diferentes partes que aportan el capital a la inversión. En particular son tres: los socios, una parte; la financiera, la otra parte; y la financiera B, la otra parte. De acuerdo al texto, tenemos que los socios aportan 1.250 millones, la financiera A aporta otros 300 millones, perdón, los socios aportan 700 millones, la financiera A aporta 300 y la financiera B 250 millones, para dar un total de 1.250 millones. Entonces esas son las aportaciones que dan cada una de las partes en millones de pesos. Socios 700 millones, financiera A 300 millones, financiera B 250 millones. Bien, lo que a continuación debemos de calcular es la aportación en porcentaje, la proporción que estas partes ponen respecto al total de 1.250. Entonces, estos son los datos con los que contamos, además de la tasa de interés y de la TEMAR de los accionistas, de los socios. Vamos a ponerla incluso primero, porque finalmente ese es un dato con el que partimos antes de calcular el porcentaje de aportación. Entonces la tasa de mínima aceptable de rendimiento de los socios, aquí lo tenemos, es socios o accionistas, es del 30%. 30%. La financiera A va a aportar también sus 300 millones, pero va a cobrar un interés del 25% anual. Eso lo consideramos aquí en esta parte. Y la financiera B va a poner 250 millones y va a cobrar un interés anual del 27.5%. Bueno, considerar que todos estos son intereses que se generan de forma anual. Deben de coincidir en las unidades de tiempo para poder hacer los cálculos. Bueno, y ahora sí, a partir de estos datos, que son los iniciales, los que necesitamos conocer, vamos a determinar la TEMAR mixta. Pero primero debemos de obtener la proporción de aportación de capital de cada una de las partes. Los socios de los 1.250 millones ponen 700. Eso en proporción es el 56%. La financiera A, 300 de 1.250 son el 24%. Y la financiera B, 250 de 1.250 es el 20%. Si vemos esos tres porcentajes, pues nos da
el 100%. Entonces incluso voy a aquí a obtener el porcentaje total nada más como comprobación. Debe de dar aquí siempre el 100%. Bien, lo que vamos a calcular a continuación es la cantidad de dinero al futuro que se genera en base a las aportaciones de capital y a la tasa de interés o a la TEMAR. Entonces, como lo vamos a calcular para solamente un año, vamos a calcular ese rendimiento en unidades monetarias a un año respecto a la aportación de capital y a la tasa de interés o a la TEMAR empleada para cada una de las partes. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Esa fórmula que sirve para calcular el valor al futuro. Dada una inversión inicial P y una tasa de interés o tasa de rendimiento. Y bueno, N correspondería a 1, que estaría referido a un año. Bueno, entonces aplicamos la fórmula. Y a la N pues sería a la 1, lo voy a poner, pero si lo pongo o no lo pongo, al final no afectarían. 910 millones, 300 millones, generan 375 y 250 millones generan 318.75 un año después. Bueno, y ahora estos rendimientos nos dan un total, los voy a sumar, nos dan un total de 1.603.75 millones. Es decir, la inversión inicial de 1.250 millones, un año después ya generó 1.603.75 millones. Y bueno, aquí ya está considerada la inversión inicial más el interés. Bueno, al igual que los datos de esta columna, estos también están dados en millones. Le voy a poner, bueno, ahí incluso dice, ¿no? Millones, no es que no se alcanza a ver. Millones de pesos de rendimiento del periodo a un año. Ahora vamos a sacar, como lo hicimos en esta columna, la proporción o el porcentaje que representan cada una de estas cantidades respecto al total. Entonces, proporción de rendimiento de cada una de las partes al final del primer año, 910, ¿qué proporción es respecto a 1603.75? Pues es el 56.74%. Ya nada más extiendo la fórmula. Y bueno, la suma de esos tres valores será el 100%. Estos estarán dados en porcentaje. Ahí los tenemos. Bueno, ya ahora con estos datos que hemos generado, ya podemos entonces, ahora sí, calcular el costo de capital o la TEMAR mixta, que es lo que finalmente nos están solicitando aquí. Lo voy a calcular y de qué manera lo vamos a calcular. Bueno, la TEMAR mixta o costo de capital, como lo mencionamos al principio, es el promedio ponderado que considera el porcentaje de aportación de capital y que se multiplica por la tasa de interés o la TEMAR de las partes involucradas. Es decir que aquí la multiplicación que tendríamos que hacer es porcentaje de aportación de capital de cada una de las partes por la tasa de interés o la TEMAR, en este caso ese valor. Se jala y esto pues son porcentajes, lo voy a poner en ese formato, y la TEMAR mixta será la sumatoria de las proporciones de todas las partes. Entonces voy a sumar esos tres porcentajes y la suma de esos tres porcentajes es la TEMAR mixta. Entonces la TEMAR mixta para este ejercicio es del 28.3%. Ese es la TEMAR mixta, y ya mencionamos que la TEMAR mixta
se va a utilizar para evaluar la rentabilidad de las inversiones cuando esa inversión se realiza con diferentes partes y diferentes aportadores, diferentes inversores, como en este caso. Entonces, al final, ¿qué nos está queriendo decir este 28.3%? Que cada año, la empresa en promedio, la inversión en promedio, va a estar generando un 28.3% de rendimiento. Y bueno, esto de hecho lo podemos comprobar si a la inversión inicial, aquí lo voy a hacer en una celda adicional, si la inversión inicial, y determino a partir de esa T-Mar mixta el rendimiento que va a tener a un año, pues va a ser precisamente el que calculé acá de manera individual y que después sumé. Vamos a ver que va a ser exactamente el mismo. Estos dos valores son los mismos. Bueno, terminamos este ejercicio.